el Caribe consagra en un tiempo muy relativamente corto la derrota de grandes ejércitos de los imperios de entonces. Porque la gente no tenía ni siquiera ropa para vestir, Correcto. para ir a un acto religioso. ¿Y a dónde fue a parar toda la riqueza que provenía del mundo americano? La presencia de Andrés L. Mateo en República Dominicana para nosotros siempre es motivo de poder convocarlo y conversar con él y actualizarnos sobre algunas cosas que están ocurriendo y recibir de él pues, sus mensajes. Andrés L. Mateo es el embajador de República Dominicana ante la UNESCO, es Premio Nacional de Literatura, es novelista, es poeta, es ensayista, es un académico reconocido y un intelectual que tiene un nombre bien hecho, muy responsable y con opiniones políticas que todo el mundo, bueno pues, quien lo ha escuchado, quien ha participado con él en algunos medios de comunicación, donde ha estado también como comentarista, pues por supuesto tiene que compartirlo o rechazarlo, pero aquí estamos. Bienvenido Andrés, nos alegra que estés aquí. Sabemos que estás aquí porque se va a poner a circular una edición importante de una historia del Caribe, claro, de las Antillas, en francés, escrito por Fran Moya Pons. Cuéntanos primero sobre eso. Para el 14 de septiembre tendremos la puesta en circulación de Historia del Caribe de Fran Moya Pons en una versión francesa. Ese libro existe en español ya hace mucho tiempo, es un texto celebrado respecto de la especificidad del mundo del Caribe, que es muy complejo. El Caribe es el mosaico a partir del cual prácticamente todo lo que se conoce como el proceso de mezcla racial, cultural, idiomática, se cuaja en un caleidoscopio que indiscutiblemente remite al Caribe. Es decir, cuando hablamos de mezcla racial, de influencias culturales diversas, el arquetipo en el mundo americano de ese proceso simbiótico es casi sin ninguna duda el Caribe. Y hay muchas variables de interpretación, incluso hasta en lo que se refiere al aspecto geográfico, es decir, ¿hasta dónde se puede decir que una zona es caribeña? Si se analiza solo geográficamente, hay una enorme complejidad, muchos puntos de vista alrededor del tema. Y los intelectuales franceses, historiadores, bueno, ensayistas, analistas, cuando miran hacia el Caribe, ¿realmente tienen interés por razones históricas y por las tropas napoleónicas fueron derrotadas en el Caribe es que la primera vez? El Caribe consagra en un tiempo muy relativamente corto la derrota de grandes ejércitos de los imperios de entonces. No olvidemos lo que hizo Napoleón mandando a su cuñado, a Leclerc, a capitanear un ejército de 36,000 soldados para cercar la revolución haitiana. Y cómo ese ejército fue derrotado, era la crema innata del ejército napoleónico. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un ejército experimentado, de un ejército que había avasallado la totalidad del mundo europeo en términos de dominio militar y de estrategia, porque Napoleón fue un gran estratega, pero al mismo tiempo en términos de expansión de lo que conocemos hoy como régimen burgués. Sin la expansión de las tropas napoleónicas, la burguesía no existiera. Es decir, no tendríamos cómo hablar de burguesía hoy día y de capitalismo, porque el código napoleónico, que era la infraestructura de la superestructura del capitalismo, el código de acción militar que genera Napoleón a partir de su táctica y sus estrategias, van a configurar después los grandes ejércitos del mundo. Ya, pero también los códigos penales que los códigos penales, todavía aquí existen derecho. Todos los códigos napoleónicos, porque hablo de los códigos napoleónicos por ello. Pero lo que quiero decir es que esa grandeza sucumbió en el Caribe, como la del español, como la del mundo español también. Es decir, pero al mismo tiempo que las tropas napoleónicas estaban siendo derrotadas en el Caribe, al mismo tiempo las tropas napoleónicas estaban invadiendo España. Así es. Así es. Y todos conocemos cuál fue la resultante, ¿no? Porque además el dominio de España no fue
tan traumático en el sentido de que Napoleón, España no era su objetivo, era de paso que estaba con las tropas hacia el gran imperio ruso, sí, donde sucumbe también, pero que deja en España a su hermano, a Pepe Botella, como le decían, como le decían los españoles. Sí. En fin, hace una configuración. Lo importante del Caribe es eso, que prácticamente la totalidad de los perfiles de la llamada sociedad moderna, que se da a la modernidad a partir de lo que es la vigencia del siglo XX, comienzan en esas confrontaciones, esa frontera imperial, como diría Juan Bosch, o como diría también Arciniegas, o como diría Ramiro Guerra, que son de los primeros estudiosos del Caribe. Es en el Caribe donde confluyen todos estos conflictos de carácter imperial. La asignación por parte del papado de la Casa de Contrataciones, dándole la exclusividad a España por el comercio ultramarino de las provincias recién descubiertas, el mundo americano, lo que conocemos como el mundo americano hoy, no dejó conforme a ninguna de las potencias europeas. Y ahí es que viene todo lo de los piratas, los filibusteros, los bucaneros, etcétera. Todo ese conflicto de carácter cultural, racial y económico se va a verificar en el Caribe. Por lo tanto, el Caribe es un tema de referencia que importa mucho a los intelectuales y a los historiadores de antes como los de ahora. En la actualidad en Francia hay intelectuales interesados mirando los acontecimientos del Caribe y vinculándolos con su propia influencia. Y hay textos recientes incluso alrededor del tema. Hace poco la revista de Ciencias Sociales famosa que existe en Francia publicó un volumen especial sobre las características, que por cierto yo se lo mandé a Fran Moya Pons, sobre las características de la esclavitud en el mundo americano, pero particularmente la que se reinstala como régimen y modo de producción en el Caribe a partir del proceso de, comillas, descubrimiento, conquista y colonización. Mira, Andrés, aprovecho esta ocasión para plantearte una preocupación. Hay en España un grupo de intelectuales importantes que se han planteado revisar un poco la historia y la relación de los europeos con los países del Caribe y América Latina, pero particularmente el Caribe, por el tema de la leyenda negra y un poco ese estigma que ellos entienden le ha caído encima a España y no a otros países como Inglaterra, que promovió la esclavitud y que expolió a una gran parte del globo terráqueo. Inglaterra la convirtió en una empresa capitalista. Sí, entonces ellos dicen, es Inglaterra en realidad el que puede ser acusado de haber puesto en ejecución una especie de leyenda negra, pero solamente se ve sobre España, y España lo que ha hecho es llevar un idioma, unificar, digamos, unos criterios. Dicen, sobre México eran múltiples comunidades, eran múltiples visiones y se imponía sobre todo la violencia y la sangre. ¿Qué pasa con...? Y los españoles llegaron y pacificaron. Es que la verdad... plantean a Hernán Cortés como una especie de nuevo héroe, ¿no? Sí, pero esa es una visión también desnaturalizada en sí misma, porque la historia es muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, el drama de la historia es ese paralelogramo de fuerza que definía Engels, que a veces al final el resultado de los procesos históricos es algo que tú no habías pensado en forma alguna, porque la historia en movimiento es muchas cosas al mismo tiempo y nada más ilustrativo que el propio proceso de descubrimiento, conquista y colonización. Por ejemplo, los estados-naciones que surgieron de ese proceso no son el resultado de la simple suma de sus partes. Vale decir, Fausto Rosario Adames, Andrés L. Mateo, los dominicanos, los venezolanos, los brasileños, no somos el simple resultado de la suma de los tres factores que lo componen. Es decir, del blanco peninsular español occidental que llega al mundo americano, del nativo precolombino que vio llegar, como en el caso de los textos de León Portilla, Visión de los Vencidos, que vio llegar al conquistador
en unos barcos gigantescos que tenían caballos, que tenían un dominio de los metales, de la aleación de los metales mucho mayor que ella, órdenes constructivos, es decir, un régimen infinitamente superior, incluso en las sociedades datadas del mundo precolombino, como los aztecas, los mayas, los incas, que no eran como los indios arahuacos, provenientes de las 4 o 5 oleadas famosas del cono sur a las islas del Caribe, sino que eran instituciones que ya tenían órdenes sociales, que habían organizado, políticas, tenían un cierto dominio de la agricultura, dominaban los tiempos, es decir, hasta observatorios, etcétera. Todo eso se va a mezclar y confluye después. La presencia africana. Claro, después vienen los africanos, además, y todo eso va a dar un resultado completamente distinto a la simple suma de sus partes. Es un salto dialéctico. Cuando el criollo se llama después a sí mismo cubano, dominicano, cuando hay ese proceso de independencia de la metrópoli española, es que la historia comienza a configurar una idea distinta de sí misma, de estos resultados, de muchas cosas que están confluyendo al mismo tiempo. Por lo tanto, ese es un debate que yo lo seguí bastante minuciosamente, pero que es un esfuerzo innecesario. Innecesario, ¿verdad? Completamente inútil, porque la historia es lo que es. La historia no es lo que pudo haber sido. Y no de alguna manera en él participó también Mario Vargas Llosa con por supuesto, hizo unos discursos y unos artículos. Hizo 2 artículos sobre el tema. Sobre el tema y la presencia del idioma y cómo valorando el español como un aporte importante, significativo, de identidad. Yo lo creo también. Sí. Y que es curiosísimo que el español, por ejemplo, mira, los reyes católicos tan pronto el descubrimiento se concreta, el descubrimiento con comillas, repito, se concreta y se comienza el proceso de colonización, mandaron a alfabetizar a los indios, a muchos indios, y a catequizar. No, a alfabetizarlo y a catequizarlo. Y a catequizarlo, porque en definitiva era una cosa, venía con la otra. Pero 3 siglos después, 2 siglos después y medio casi, solamente 3 millones había de hablantes en el mundo americano. En el momento que se da la independencia, la opción de los independentistas era saber en qué idioma iban a cristalizar la idea del Estado-Nación americano, que tenía la obligatoriedad de liberarse de la metrópoli española. La opción más inteligente, porque casi todos los prohombres de la independencia americana eran enciclopedistas, estaban vinculados al pensamiento clásico francés, conocían el pensamiento de la cultura occidental. La opción que encontraron, y a mí me parece históricamente hablando una buena decisión, fue practicar la enseñanza a partir de la lengua dada por el conquistador. Por el conquistador, sí. Y digo que fue una visión muy inteligente porque las lenguas autóctonas se habían fragmentado y de por sí estaban fragmentadas. Y para construir una lengua franca, que al final, como por ejemplo en el tiempo presente, hablan más de 600 millones de personas, sí. Pero que tiene una unicidad de interpretación. Vale decir, no es como el latín, el alto latín, que tenía 3 niveles de expresión, de materialización lingüística. Uno que era el sermo nobilis, otro que era el sermo vulgaris y el otro que era el sermo ecclesiataes. Pero que entre sí mismo, mucha gente que hablaba el mismo latín no se podía entender. Los latinoamericanos hemos tenido la suerte de tener una lengua española y 600 millones de personas se pueden entender, no hay multivocidad, hay una univocidad interpretativa pese a todos los matices semánticos o incluso estructurales que puedan existir. Tú hablas con un chileno y se entiende. Tú hablas con un mexicano y se entiende. Tú hablas con un filipino de los que no habla tagalo, sino que hablan español. Sí. Y se entiende perfectamente. 600 y pico de millones de hablantes hablan una lengua extendida, como es el español, y se entiende.
en el mundo entero. Eso no es fácil, eso se dice así, pero mantenerlo, la dinámica que permite que esa comunicación se haya dada, es sin ninguna duda un acierto histórico que ni siquiera quienes lo asumieron lo previeron que iba a tener esa significación. Hoy día se calcula que el idioma español es la segunda lengua hablada, porque hay países, qué sé yo, como la India o como China, que tienen mayor cantidad de habitantes que el mundo americano, pero no hablan una sola no lengua. lo hablan, y ni siquiera hay lenguas que son matrilineales. O sea, por ejemplo, los chinos, ¿cuál es la lengua primordial de los chinos ahora? El cantonés. El cantonés. Hablan pero sin embargo no es lo mismo. Igual que la India. La India son el urdu, 1.400 millones de habitantes. Sí, no, es que es el país más poblado del mundo ya en este momento. Y sin embargo no tiene unicidad. No tienen unicidad. El inglés lo unifica. El proceso de colonización, que por cierto llevó a algunos pensadores sociales muy avanzados a un gran error, porque cuando se dio la intervención inglesa en la India, pensadores como Carlos Marx, por ejemplo, o el propio Engels, vieron en la intervención inglesa en la India un avance social. Un avance, sí. ¿Por qué? Porque consideraban que los ingleses iban a practicar un tipo de geopolítica que iba a destruir la estructura de castas, que es en lo que se sustentaba la organización que social. Todavía hindú. sigue siendo Ahí un voy. factor. Claro, ahí voy. Pero, ¿qué hicieron los ingleses? Que dejaron intacta la estructura de casta. Totalmente. Sí. Y que asumieron un tipo de dominación con las castas gobernando directamente, así como hacía el Imperio Romano: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Imperio Romano no le importaba lo que ocurriera en los lugares donde ellos gobernaban. Sí. Si tú te respetabas la ley del imperio. Solamente todo. la ley del imperio. Bueno, eso hicieron los ingleses. Y el problema de cómo ciudadanizar a esos ciudadanos de esos lugares, eso que normalmente no tenían derechos, y dejaron intacta, que eran lo que sí tenían los romanos. Dejaron intacta la estructura de castas. En estos días veía yo una película que se llamaba León Blanco, por cierto, se llama León Blanco, y me quedaba sorprendido porque la película trata un tema que es el tema de las castas, de la tradición de las castas hindúes, que existen y están ahí vigentes como tales porque los ingleses no la tocaron. O sea, falló el pronóstico de Marx de que esa era una operación civilizatoria que iba a permitir. Pero perdona, para terminar lo del español, pero lo del español no se lo plantearon como un proyecto los prohombres de la independencia. Ni Bolívar, ni Miranda, ni Sucre, ni San Martín, ni O'Higgins, ni ninguno de los grandes emprendedores de esa gesta de la independencia, particularmente del Cono Sur, pensaron en qué lengua vamos nosotros después a gobernar estas naciones, sino que se encaramaron en el poder de significancia que el sistema lingüístico de la lengua española tenía, y ahí crearon las estructuras educativas y el español se expandió. Quien expande la presencia del español a nivel del ámbito americano completo son los independentistas, y es una cosa muy curiosa. Bueno, porque muchos de ellos eran hijos de españoles que se habían establecido en esta zona y que habían asumido el caso reciente, por decirlo así, de José Martí, por ejemplo. Claro. El caso de Juan Pablo Duarte, por ejemplo. Así es. Hijo de un español. Así es. Y una dominicana. Entonces, esa mezcla, esa identidad, pues también de algún modo ratifica lo de la relevancia del idioma. Sin embargo, en el caso del Caribe, resulta que en Cuba, las mayores Antillas, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, su población aborigen fue eliminada de raza. En menos de 55 años, la presencia precolombina ya no existe. La explotación, la tortura, el exceso de trabajo. El exceso de trabajo, porque fue un... Bueno, ¿cuál es el problema de la colonización española en los términos de la extinción de la población aborigen? Que la mentalidad del español que llega al mundo americano es mercantilista, vale decir, el mercantilismo se caracteriza por ser un régimen que cree que la producción de riqueza
es la posesión de materiales preciosos, de oro, de plata, etc. Algo que fue lo que contradijo en su famoso libro La riqueza de las naciones, Adam Smith. Adam Smith demostró en La riqueza de las naciones que la mayor riqueza de un país era el trabajo y que los materiales preciosos eran un referente simbólico del valor del trabajo y que ellos cuajaban horas trabajo, presencia en la acción del trabajo por valor de intercambio, y todo lo que Adam Smith escribió era lo que el capitalismo conforma hoy día como su naturaleza. Mientras que la tradición española era diferente, era la posesión de materiales preciosos, porque era una economía mercantilista. Eso nos lleva al origen de la conversación entre nosotros ahora, que era lo de la leyenda negra. ¿Por qué España, el siglo XVI y el XVII son los siglos más empobrecidos de la cultura española? Ahí es que se da la picaresca. La picaresca. Porque la forma de sobrevivencia eran absolutamente escasas. Sobrevivir en las condiciones de la hambruna del siglo XVII y XVI español era una aventura inaudita, y solo los pícaros, sí, o los que se lograban encaramar en los barcos que venían al mundo americano, o los que entraban al ejército o a la iglesia, podían sobrevivir. Mucha gente no lo sabe, pero en ese momento se da origen a las misas en horas de la noche, porque la gente no tenía ni siquiera ropa para vestir. Correcto. Para ir a un acto religioso. Tú me preguntarás ahí, ¿y a dónde fue a parar toda la riqueza que provenía del mundo americano? Y ahí es donde viene el que este movimiento intelectual que ahora intenta resituar la leyenda negra, culpe a los banqueros ingleses y a los Münzer, los famosos banqueros Münzer, alemanes, de esa leyenda negra. No a las discusiones entre Ginés de Sepúlveda y el padre de las Casas, que como todos sabemos salen de ahí la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra tiene un origen intelectual específico, el de las discusiones ante los reyes por el Estatuto de Gente de Ginés de Sepúlveda y el padre de las Casas. Y esas discusiones, a partir de lo que después describe y presenta el padre de las Casas como acciones de exterminio de la raza precolombina, son las que van a originar el material para el derecho. Pero no es que los hechos no existan, porque el drama de estos reinterpretadores es negar los hechos, pero los hechos existen. Están ahí. Aquí, por ejemplo, en la isla de Santo Domingo, en menos de 50 años ya no había prácticamente aborígenes. Sí. Lo habían exterminado en virtud de esa visión mercantilista. Sí. Era buscar oro, era buscar. Hay un libro de Fran Moyapón que describe muy detalladamente las torturas y la explotación que se utilizaba contra los aborígenes en la búsqueda de oro, porque en realidad se trataba de buscar oro, ¿sí?, por todos lados, donde quiera que estuviera. Es la mentalidad de la que hablé, el mercantilismo obligaba a eso. Sí. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Andrés L. Mateo, siempre interesante, nuestro embajador en la UNESCO en París y intelectual reconocido, novelista, poeta, amigo. En un momento retornamos. Andrés, qué bueno que podemos tener esta conversación porque hay temas actuales que devienen de alguna manera de esa historia de la que hemos y estamos comentando. Por ejemplo, el tema de la restauración de la República. Precisamente son mulatos, negros, hijos de haitianos e hijos de esclavos, claro, los que encabezan la restauración de la República, porque es el movimiento de restauración de la República antiesclavista. Claro. Es contra la esclavitud que plantea España. Santiago Ventura ha escrito unos artículos diciendo es que los españoles, tan pronto se establece
la anexión a España, inmediatamente proceden al negocio de esclavos. Sí, sí. Y traen unos cientos de negros, de chinos culíes al país, Sí. que son mucho más baratos que los africanos. Y que pelearon en Cuba también. Y que Fueron vienen vendidos en Cuba. En Cuba, exactamente. Los culíes tienen en Cuba una presencia muchísimo más destacada que en la República Dominicana, donde es esporádica, pero en Cuba no. Ya. En Cuba incluso dejaron una descendencia, el llamado chino negro, El chino negro. que nosotros Cuba. no lo tenemos. Ya. El drama de este proceso es que oculta muchas cosas que a la larga hay que irlas desbrozando en la historia. Ya. A mí me da mucho gusto que ahora se celebra la restauración con un nivel un poco mayor que como se celebraba antes, y discutimos, porque lo primero que hay que entender en relación con esta realidad es que la independencia dominicana es procesual, o sea, nosotros no tenemos una fecha. La independencia dominicana es un proceso que arranca en el 1821, arranca con una figura hasta lastimera en cierta forma, la figura de Núñez de Cáceres, pero que fue previsor y que arrastró. Tú estás hablando ahora de lo que los españoles han significado, puesto que él era un hispanizado, él era un hispanizante y tenía una ideología menos próxima a las consecuencias derivadas de la Revolución Francesa, es decir, al estatuto del liberalismo de la época y a las consecuencias del pensamiento renacentista. Es decir, estamos hablando de un hombre muy vinculado a la cultura española, sí. Núñez de Cáceres, que tenía miedo a la palabra liberación. Por ejemplo, Núñez de Cáceres proclama una independencia sin decirle a los que van a participar, que tienen estatus de esclavo, que lo va a liberar. Contrario a lo que hizo, por ejemplo, en la Guerra Grande, Carlos Manuel de Céspedes en la de Majagua, en Cuba. En Cuba, sí. Que tocó la campana famosa y llamó a sus 110 esclavos y les dijo, mire, hoy comienza la revolución de los mambises aquí. Nosotros tenemos ahora un proceso de revolución y vamos a tratar de construir una nación donde no haya esclavos. Y todos ustedes están libres. Yeah. Entonces, ustedes ahora tienen la opción de integrarse al ejército mambí para luchar contra los españoles o no integrarse porque ya ustedes son seres libres. Y bueno, se integraron todos casi. Pero lo que planteó Núñez de Cáceres no tocaba el estatus de la esclavitud. Bueno, porque Núñez de Cáceres plantea una separación de una España boba, que es el periodo de la España boba, que es el periodo que tú estabas describiendo de la miseria, de la pobreza, correcto, de la ausencia del situado. Exacto, el situado que no podía llegar por el problema de los bucaneros. Bueno, y el situado no llegaba. Cuando el situado no llegaba no había desenvolvimiento. No había nada. No. Es decir, era una miseria absoluta. Y por tanto España no estaba mirando ni estaba interesada. No. Por tanto, eso de separación, de independencia efímera, es un acto simbólico. Bueno, pero tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene? El que da por primera vez un reconocimiento de la otredad. La independencia dominicana es más un acto cultural que un acto político económico, como se dio en el Cono Sur. Es decir, en el Cono Sur, un grupo de criollos que ya se habían consolidado desde el punto de vista económico, se creyó con derecho y potestad de asumir la dirección o una parte de la dirección del Estado. Y proclama, sí, esa presencia la proclama, ¿verdad? Nosotros tenemos como punto de partida de ese proceso que yo te digo que se da para concebir la independencia dominicana, tenemos ese punto de partida. Ese punto de partida. Sí. Una visión. Todos sabemos por qué falla. Pero por ejemplo, previamente había esfuerzo para anexarnos a Francia. A todo el mundo. Y había nosotros estuvimos peloteados por todos los imperios. Ayer español nací, en la tarde fui francés, hoy dice que soy inglés. Ay Dios, ¿qué será de mí? Porque así fue la historia dominicana. Sí. Pero en el caso de Núñez de Cáceres, a pesar de todo, era una visión de una identidad difusa, todavía con matices indiscernibles, mucha descreimiento respecto de que ese conglomerado humano configurara una nación, porque no era tan fácil que ese
conglomerado humano configurara una nación como tal. Sí, porque en realidad estábamos hablando de una población muy pequeña, muy dispersa, muy disperso. Que era una otredad, sin embargo, en el seno de la dominación haitiana, es decir, era otra cosa. Yo recuerdo una conversación, y esto es una digresión, que yo tuve con René de Pestre, que era mi vecino en Cuba, y de Pestre siempre se planteaba un escenario de la historia postfactual. De Pestre siempre decía, pero ¿y si los prohombres haitianos hubieran concebido la idea de que esa cosa era una otredad y le hubieran dado otro tipo de tratamiento y la hubieran integrado como otredad? ¿Cuál sería el resultado de la historia? Obvio, la historia postfactual es siempre eso, ¿no? Si mi abuela tuviera rueda fuera bicicleta. Pero lo cierto es que ya ese fue el primer esbozo de identidad que se expresó, que se manifestó. Sí. Y lo cuajó una figura contradictoria, porque Núñez de Cáceres es una figura lastimera. Sí. Es penoso ver a Núñez de Cáceres entregándole la llave en Santiago, en el Ayuntamiento de Santiago, a las tropas haitianas, la llave de la ciudad, dando un discurso que quizás fue su único reto en español, siendo él un buen hablante de la lengua francesa. En fin, fue una primera etapa. Esa es la primera etapa de ese proceso. La segunda etapa es la del 27 de febrero. Sí, febrero. Pero ¿qué pasa en el 27 de febrero? Que no es una potencia de quien hay que separarse. No. Es una... y que los integrantes de la gesta es la pequeña burguesía de los puertos, citadina, más un conglomerado de ateros, que era ya el modo de producción que después del siglo XVII se impuso aquí, de ateros, que al final van a ser los pragmáticos, y de ese ciclo, esa etapa de la independencia, terminan alzándose con el santo y la limosna. Porque los ateros. Los ateros. Porque quienes son los que generan la idea de la identidad. Son unos jóvenes idealistas. Los filorios. Filorios. Esos filorios que eran soñadores, gente soñadora. Y estos tipos iban a los propios... Muchachitos, porque eran muy jóvenes todos. Muy jóvenes todos, que ven en el ideal de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, de la Revolución norteamericana de las 13 provincias, de la Revolución Francesa, bien el modelo. Sí, pero esos jóvenes no se plantearon muy claramente el tema de la esclavitud. No, pero lo tenían comprendido, porque su ideología era liberal. Pero no se lo plantearon. Es que en el fondo, vaya, y esa es una discusión que hemos tenido muchas veces, uno mira la Constitución de Duarte, por ejemplo, el proyecto, lo que quedó inconcluso. Sí. Si tú la lees, su espíritu es liberal, o sea, es inspirada en el modelo de la Constitución de Cádiz de 1802, o de las propuestas de constituciones diversas que se dio en la revolución de las 13 provincias norteamericanas contra Inglaterra. Pero era muy claro que no era lo mismo que Núñez de Cáceres. No, es decir, era distinto. Solo en un caso fue explícito, en lo que respecta al tema de la esclavitud, pero era implícito en casi todos los casos, por la característica de lo que tú lees en el boceto de Constitución, por las proclamas, por la idea de la libertad, por muchas otras cosas. Es una etapa culminante de eso que yo llamo proceso para llegar a la independencia. No es mi idea, la primera persona que advierte que la independencia dominicana es procesual es Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña. Y que hace un análisis y dice, bueno, hay que verla. Hay un análisis. Y luego está... Que él dice que se define nuestra identidad e independencia en 1873. Exactamente. No, 73. 73, pero en el 61 culmina ese ciclo de incertidumbre, que él lo dice también, culmina ese ciclo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya después del 61 las tropas haitianas no tenían ningún poder para poder luchar contra la independencia dominicana, por las guerras intestinas entre ellos, y porque se había consolidado un ejército, aunque sea un ejército portátil y propiedad de Santana, pero era un ejército. Francisco del Rosario Sánchez para su apoyo al proyecto de restauración. ¿Es a los haitianos? Claro. ¿Quiénes son los que brindan armas a Francisco de Rosario Sánchez? ¿Son los haitianos? Sí, así es. Al final, él dice, mire, si alguien me critica por yo recibir, no tengo otra forma, otro lugar por donde entrar a la República Dominicana, que no sea por Haití. Y yo soy la República Dominicana. El que critique esta decisión mía, respóndanle
Pero yo soy la bandera dominicana. Claro, pero eso yo fue quiero lo que dijo. en esa idea llegar a la restauración. ¿Por Sí. qué? Porque desde Núñez de Cáceres hasta la restauración nosotros no tuvimos una lucha popular, nunca. Fue en el caso de Núñez de Cáceres una verdadera élite pequeña. Muy pequeña. Ahora no me sí. acuerdo cómo se llama la persona que Núñez de Cáceres mandó a hablar con Bolívar, que era un periodista de mucha... Yo siempre he dicho que hay que recuperar ese tipo. Sí, No me acuerdo el nombre. que para unirse a la Gran Colombia. A la Gran Colombia y que Bolívar, Y que por le supuesto, dice, que tenía compromiso con Petión, sí, no acepta. le dijo que no. No, porque Petión le había dado un barco Y le había armas con armas y hombres. le había dado dinero y hombres, 100 y pico de... O sea, ¿qué vaina va a hacer Bolívar con esta gente pidiéndole cosas? Entonces, lo que da la restauración es la dimensión popular de la idea del Estado-Nación. Ya en la restauración participa el pueblo. El 27 de febrero la población dominicana Se mantuvo al margen, eran prácticamente. Sí, pero no es solamente el hecho de que se mantuvo al margen, era una población muy pequeña. Muy pequeña. Probablemente, ¿cuánto? 27,000. Hay varias... Fran Moya, que siempre se está ocupando del tema demográfico Sí, de en la los números, historia, Fran siempre los habla. números, Sí. creo que dice que son 26,000 personas. No, son más. ¿Son más? Sí, claro. No, yo creo que él dice 100 y pico de miles. O- Porque la población no era tan grande, pero 100 y pico de miles no da idea de que ese conglomerado sea un Estado-nación ya, todavía. No ya, puede dar. ok. Bueno, Tengo lo que cierto es revisar que el todas dato, esas pero- incertidumbres, Sí. todas esas incertidumbres van a desaparecer después de las luchas restauradoras. Porque las luchas restauradoras tienen en la República Dominicana mucho privilegio en el proceso analítico. Se inicia en Porque por una parte- 1863, formalmente la guerra. Formalmente. Pero desde el 61 ya hay conspiración y ya la... sí. Pero oye, que la restauración tiene ese costado positivo. Culmina ese ciclo de incertidumbre de la conformación del Estado-Nación, genera consolidación a partir de las guerras que se da contra España, que la gana el lado dominicano. Sí, pero hay un tema pero ahora voy. importantísimo. Pero es muchas cosas al mismo tiempo la restauración. ¿Por qué? Porque de la restauración salieron también muchos males que el Estado-Nación Dominicana todavía arrastra. El caudillismo. Por ejemplo, todo el que se lee el libro de Ulises Francisco Espaillá sobre sus notas sobre idea de bien patrio, se da cuenta de lo que pasó después de la restauración. Cómo este generalato fue, todo ese generalato se convirtió en la primera lacra de tipo demagógico, rentista, que le iba a pedir, en idea de bien patrio, dice Francisco Espaillá, se asombra de que todas las citas que le piden era para irle a pedir dinero. Lo que pasa con los presidentes ahora, que todo el que habla con un presidente lo que quiere es pedirle algo. Cuando murió Kiki Enrique, Sí. Balaguer estuvo muy adolorido y no fue al trabajo y se pasó al lado del cadáver el día entero. Y le preguntaron que por qué después, en una entrevista que le hicimos en Peña de Tres, y Balaguer dijo que porque don Kiki Enrique era su único amigo verdadero, que siempre quería hablar con él y hablaban de poesía y nunca le pedían nada. Nunca le pedía nada. y un hombre con toda esa experiencia de Estado que tenía Balaguer, obviamente que esto tiene un significado. Leyendo a Ulises Francisco Espaillá, uno se da cuenta de que la restauración trajo también un liderazgo pordiosero a la escena política y una expresión del caudillismo. Los primeros partidos que se organizaron Ahí fue todo el arrebato de Báez, de Báez, de la todo, guerra de los 6 años. todo lo que viene después. Todo ese tema de descreer de la posibilidad. La figura de Lilis. Sí, claro. De ahí provienen todos. No podíamos sostenerlo como república, eso era lo que decían. No, claro. Independiente. Porque en el fondo, incluso en las huestes de los independentistas de febrero, es decir, de los trinitarios. Los trinitarios, sí. La creencia de que no había viabilidad para el Estado-Nación dominicano era lo más extendido.
solo Duarte se puede decir que estuvo incontaminado en relación con eso. Es decir, Duarte no titubeó. No hay en la bibliografía, en la papelería de Duarte, un texto, un momento en momento el que Duarte dudara de que no. ese conglomerado humano era ya un Estado-nación, se iba a conformar como un Estado-nación. Pero incluso Mella, que se inscribió en la matrícula de Segovia, como todos sabemos, y Sánchez, y muchos de los héroes de los prohombres, dudaban de que esto pudiera cuajar en un Estado-nación si no era teniendo como telón de fondo el apoyo de una potencia del mundo europeo, particularmente. Pero hubo mucha presión de Estados Unidos, que estaba en su expansión como potencia mundial. Claro. Sobre todo la provincia de Samaná era digamos, un plato apetecido por todos. Sí, se negoció varias veces. Y se negoció muchas veces. Quisieron separarla. Hubo el cónsul francés en Santo Domingo. Saint-Denis era un agente dedicado precisamente a buscar que Francia se quedara con parte del territorio. Bueno, ahí está, la figura de Saint-Denis es una figura decisiva para entender quiénes creían o no en la viabilidad de la nación, porque lo que Saint-Denis ofrecía era esa garantía, era el apoyo de un imperio, de uno de los imperios clásicos del mundo europeo, para el proyecto de la independencia verdadera, total, la que no tendría ya la incertidumbre de que el Estado haitiano estaba pensando defender su revolución a partir de la concepción de que la isla era una e indivisible, porque era una concepción geopolítica que tenía un fundamento de tipo estratégico. Lo demostraron los hechos. Cuando la revolución haitiana se da, la reacción no es la del espíritu liberal de la revolución de 1789 en Francia. No. La reacción es mandar un ejército para aplastar esos negros que se habían sublevado. No es la del discurso de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución de 1789. Es la de aplastar, esa estructura que surgía como un modelo negativo, porque la revolución haitiana era la única revolución esclavista triunfante de la historia de la humanidad. La primera y única. Y en los anales del Imperio Romano, ahorita hablábamos de Posteguillo tú y yo, en los anales del Imperio Romano hay cientos de revoluciones esclavas, incluyendo la de Espartaco, que fue la más famosa, pero hubo muchas otras, y que concluyó la del con tal su Lucas, decapitación, que fueron aplastadas de manera inmisericordia. Y eso mismo reprodujo Napoleón, no reprodujo lo que las cartas sustantivas de la Revolución Francesa levantaron, la igualdad, la libertad, no, reprodujo lo que el Imperio Romano hacía con las revueltas de los esclavos. Pero ahí hay un aspecto que influye muchísimo y que podemos tratarlo en el último segmento que nos queda, que es cómo los haitianos cometieron errores en su revolución antiesclavista. Hubo uno que se proclamó emperador, otro que, bueno, las castas y las razas, digamos, en Haití, son mucho más profundas las divisiones que las que existen en cualquier otro lugar. Entonces, lamentablemente, cuando tú planteas en Haití el tema racial, ya tú sabes que hay una gran diferencia entre los mulatos y los negros. Así es. Entonces, el negro es negro. Incluso constitucional. Y constitucional, está muy claro. Entonces, aparte de las regiones norte y sur, que son aspectos que también se resaltan. Así es. Cuando se produjo, por ejemplo, el asesinato del último presidente, inmediatamente sacaron cuenta y dicen, 5 presidentes han sido asesinados. Y todos son del norte. Los del sur no lo matan. Los del sur no lo matan. En un momento retornamos en este diálogo, en la última parte de nuestra conversación con Andrés L. Mateo. Me gustaría que nos contara Andrés sobre la UNESCO y los temas de discusión en relación con el Caribe. ¿Qué temas hay en discusión en la UNESCO en este momento? Bueno, la UNESCO tiene, para empezar... ¿De República Dominicana hay algo en la agenda? Sí, por supuesto. Ahora mismo, en este momento, hay una reunión vía Zoom sobre el tema de una propuesta multipaís, que es el reconocimiento
como un patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio inmaterial, del casabe. Y en esa propuesta están trabajando Reconocimiento del casabe. como patrimonio universal de la humanidad, inmaterial de la humanidad. Es un patrimonio verificable. El levantamiento de toda la cronología del casabe se lleva varios siglos en el mundo americano. Y hay producción de casabe en Cuba, en los países El casabe original de la zona del Caribe. Claro, Era en Cuba, en República Dominicana, en Venezuela. Venezuela, Cuba y República Dominicana encabezan esta propuesta que se está trabajando. Y es una propuesta multipaís. Y es muy interesante porque... ¿Y cuáles países son los que lo proponen? Está Cuba, República Dominicana, Venezuela, está Honduras, Brasil. Brasil incluso mandó un técnico en la última reunión, especialista. Los venezolanos han aportado, nosotros tenemos todo el trabajo de levantamiento técnico ya preparado. Y creo que... ¿Y sigue siendo el casabe un producto que se cultiva, que se prepara, alimenta a poblaciones aborígenes? Aquí, por ejemplo. De Centroamérica y... Aquí hay una zona de ahí, Monción, por ejemplo, que es gran productora de casabe y el casabe se ha industrializado. ¿Qué pasa con este tipo de patrimonio? Que la gente, por eso se denomina patrimonio inmaterial, porque no es el producto material el que se reconoce, sino el método, el procedimiento, la técnica, el conocimiento para producirlo, que se mantiene a través del tiempo y en el espacio durante siglos y que sigue estando como un factor esencial. En México, por ejemplo, las diferentes formas de hacer el casabe es enorme. Y en la República Dominicana hoy día ya hay una variable de casabe enorme que tienen un fundamento igual. México también apoya la propuesta. Y tiene sus técnicos incorporados a la propuesta. Ya. ¿Y qué se puede derivar de un reconocimiento del casabe como patrimonio inmaterial de la humanidad? Mucho, porque... ¿Potencia la industrialización? Pero claro, por supuesto, potencia también la protección del modo de producirlo, la protección del procedimiento ancestral, porque lo que se premia, lo que se reconoce es que es una práctica humana que ha pervivido a través del tiempo y del espacio y que produce para satisfacer a veces un país entero o una comunidad, como en el caso dominicano, aquí hay comunidades que su producción esencial es el casabe. Ese es un proyecto del Caribe. Tú has tenido que aprender sobre el casabe entonces. Y leer, porque hay muchas lecturas sobre la práctica del casabe. ¿Y qué diferencia hay entre el casabe dominicano y el casabe de Venezuela o de Cuba? Bueno, ¿Es lo mismo? Lo esencial, hay variables. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo casabe que se hace en un modo mixto, que tienen un proceso de industrialización, pero que preservan muchas de las prácticas para producir lo que son primitivas. Ya. Y la yuca sigue siendo es de yuca, si no es de yuca no es casabe. En toda parte. Claro, si no es yuca, no es casabe. Por ejemplo, en la cultura mesoamericana, lo predominante es el maíz. El maíz. Es decir, pero ahí está la tortilla, ¿no? La tortilla, etcétera. Pero eso no quiere decir que no se practicara el casabe también. Entonces, en casos como Honduras o México, la presencia del casabe es muy importante. No es como en Cuba y en la República Dominicana y en Venezuela, donde el casabe era generalizado. Nosotros los dominicanos comemos casabe desde niños y conocemos su origen y sabemos cómo se procesa. Pero el casabe es un aditamento marginal en la cocina, no es el centro como lo es la tortilla en México. No, pero que el casabe sirve para mucho más de ser un elemento de referencia marginal. El casabe es un excelente, por ejemplo, un introductorio para comer, es decir, hay casabe de todo tipo, hay casabe ahora mismo de muchas variables. Casabes con sabores. Con sabores, sí. Pero la base de la producción sigue siendo la misma. O sea, lo que se reconoce es que haya supervivido, que haya vivido en el tiempo y en el espacio una práctica de producir lo que tiene
¿Y esta propuesta multipaís ha sido aceptada por los demás países? Claro, para hacer una propuesta multipaís hay todo un proceso técnico, hay una serie de consideraciones alrededor de las cuales los técnicos trabajan, hay que levantar una estadística de personas que reproducen la vida material a partir de esa práctica. Por ejemplo, en el caso de Monción, en la República Dominicana se trabajó en Monción para levantar las opiniones de la gente. Se trabajó también el otro nivel, que era el nivel industrial. En ese nivel se prepara un tipo de bibliografía y de encuestas sobre cuántas empresas están produciendo casabe a nivel comercial, el tipo de casabe que se distribuye en los supermercados, si tienen alguna base de la forma de producir primitiva, etcétera. En Haití producen casabe, Sí, Haití, muy parecido al de República Dominicana. sí, Haití se incorporó también, a lo último, pero se incorporó. Y va a ser un proyecto triunfante. O sea, para el 2023 nosotros tendremos ese reconocimiento lo más probable porque toda la base técnica ya se ha trabajado, que es la parte más difícil de una propuesta. Y hay una representación a partir del GRULA. El GRULA es el grupo de Latinoamérica en los organismos del sistema mundial, tanto en la UNESCO como en las Naciones Unidas. Y el GRULA, que por cierto lo presidimos nosotros a partir de septiembre ahora, la República Dominicana en la UNESCO preside el GRULA. Ya. El tema del reconocimiento de Santo Domingo, la ciudad colonial, como se conoce, no está en riesgo no, ahora mismo no. El ICOMO hizo algunos señalamientos. Patrimonio histórico de la humanidad. Sí, y se preserva y hay toda una política para que esa denominación se preserve. Es fundamental para la República Dominicana. Es un reconocimiento que tiene mucha trascendencia, mucha importancia, y en eso estamos trabajando. Pero no ha habido ninguna crítica respecto de programas, procedimientos o acciones que se hayan tomado. No, en los hubo últimos algunos años. señalamientos hace ya un tiempo respecto de la zona de amortiguamiento, pero ha habido una respuesta de la parte dominicana a ICOMOS, que es el organismo de patrimonio mundial que hace esas revisiones técnicas. Y bueno, a raíz de aquel caso de la ruina de San Francisco de Asís y eso, ICOMOS participó y se hicieron algunos señalamientos, pero ya no hay, en este momento sobre el tapete no existe ningún tipo de problema. ¿Qué ha ocurrido con el tema de la bachata y su reconocimiento? No, la bachata han sido reconocidas, incluso ahora en la Semana Latinoamericana y del Caribe que se hizo en la última, nosotros tuvimos una presentación de bailadores de bachatas y de bailadores de merengue, y estuvo presente allí este muchacho Sayas, que fue quien organizó para quitarle el título a Rusia, creo que era, de que tenía la mayor cantidad de bailadores de bachata, de parejas. ¿Ah, sí? Sí, era aquí se hizo en el malecón un mismo baile. Que lo hizo Sayas y le quitó el título a los rusos que tenían. Uno se asombra de que fueran los rusos los que tenían ese título. Sí, la mayor cantidad de personas de parejas bailando bachata. Porque no es fácil, eso se dice, pero eso se dice y se ve con facilidad. Pero organizarlo, sincronizarlo, presentarlo, reunir 500 parejas, creo que llegaban a 500 parejas, se fueron un poquito más allá de lo que los rusos tenían. Y le quitaron el enlace. Allá hicimos un acto, sí. Presentamos los galardones que le dio la UNESCO, ¿sí? No, pero el reconocimiento, ¿cómo se llama la empresa esa que reconoce los? La Record Guinness. Guinness. Sí. Presentamos los diplomas Guinness y el reconocimiento físico que le dieron. En fin, hicimos con la bachata y el merengue, que además no hay ninguna duda, donde tú tocas un merengue, coño, baila todo el mundo. Nosotros llevamos una orquesta y una orquesta curiosa. Yo ni siquiera, al final fue que yo lo vi cuando hicimos el trato con el dominicano, un muchacho que se llama Alexander, que tiene un programa de radio allá de música latina, y particularmente merengue y bachata. Y él tiene una pequeña orquesta.
Y cuando nosotros hicimos el contrato con él para hacer las presentaciones en la UNESCO, yo no me imaginé que era una orquesta como esa, era una orquesta, y había músicos franceses tocando, tres músicos franceses en esa orquesta que tocan merengue y bachata y vaina. Qué bueno, nos alegra, por supuesto, es motivo de muchísima alegría tener una conversación edificante sobre aspectos históricos y culturales con Andrés L. Mateo. Los temas de actualidad los vamos a dejar para otra ocasión. Para otra ocasión, cuando yo regrese. Nos quedamos en asuntos históricos. Sí, así es. Pero muy valiosa y muchas gracias, Andrés. No, gracias a ti por invitarme siempre. Siempre. Es muy grato tener una conversación con Andrés L. Mateo. Y gracias a ustedes por la compañía en esta celebración de los 157 años de la restauración de la República. Muchas gracias.